Buenos días, Inge. Buenos días. Perla no me contestó. Ah, Inge, yo fue el que le pregunté ayer de la ecuación del dedendum, porque Ujú. uno venía con un signo negativo y otro con negativo y positivo. Déjame sacar el libro. Y a ver si viene en este libro. Ok. Sí, porque estuve buscando en internet y nada más allí la de, creo que era 1.167 veces el módulo. Es que depende de la norma. Ok. Sí, sí, es lo que estuve checando también. El libro que tengo aquí no trae desplazamiento de perfil, o sea que no fue de este libro. Fue de otro libro y espero no tenerlo en casa. Porque me llevé dos, pero aquí espero y estén en este. Ay, aprovechando que estoy aquí en la parte de estriados y cuñas, habíamos dicho que teníamos algo pendiente ahí.
Pues yo nada más le había preguntado de eso. No sé si alguien más le había preguntado de la cuña. Ya le pregunté ayer de la cuña, pero sí quedó que explicado. Va, ahora no lo encuentro. No, no tengo libro. Déjenme ver.
Yo lo tomaría como está en tu manual, por lo que te decía el día de ayer, que a final de cuentas la X puede salir positiva o negativa y eso te daría el signo en el término de la X del desplazamiento. Ok. Ok, ingeniero. Entonces lo voy a tomar así como viene ahí en el manual. Gracias. Ujú. ¿La otra fórmula de dónde salió? Fue la que usamos en la práctica de laboratorio. Ya encontré el otro libro. Mira, no me acuerdo cómo me dijiste la fórmula, pero aquí la tengo en función de la altura del diente. No, tú no lo tienes en función de la altura. No, es del módulo. Del módulo y del factor de desplazamiento. Bueno, ahorita la encontré sin desplazamiento. Déjame irme a donde sí manejan el desplazamiento. Te le tomo foto. Ok. En el caso del de pie es negativo y en el caso del de cabeza es positivo. Ah, ok, entonces son los dos signos negativos, ¿verdad? No, en el de cabeza es positivo. Sí, 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 sí. Sí, el de adendum es positivo, ajá, y el de addendum es negativo. Ok, Así es. ok. Pero si te estás fijando en la foto que te envié, Ujú. este, cuando contemplas la X, Ujú.
Es que está entre paréntesis en el de pie. Y entonces queda la X positiva, por así decirlo, ¿sí? Sí. Y el valor que tengas de X es lo que vas a sustituir a final de cuentas. O sea, el término de la X que tú me decías ayer, en los Ujú. dos casos debe de ir positivo. Ok. Y ya, si hay un desplazamiento negativo, entras con el negativo dentro de la fórmula que está positivo, Ok. de la Ajá. ecuación que tú me diste ayer. Sí, sí, sí. Pero, y por lógica, se me fue el avión ayer, fíjate, o sea, estaba yo esperando que llegara gente que no llegó y estaba con la preocupación en ese momento y sí, traté de buscar libros, pero no encontré en casa. Ajá. Y por pura lógica, Sí. si estás encontrando el diámetro de raíz a partir del diámetro de contacto, Ujú. pues le tienes que restar la altura de Altura. pie Ajá. del diente. Ujú. Sí, sí, sí. Y si quieres el de cabeza, le tienes que sumar la altura Sumar. de cabeza. ¿Sí estamos Ok. de acuerdo? Sí, 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 sí. Entonces en el de cabeza se suma el 2 veces m por... Dos veces, dos veces m por el x. Es que déjame ver otra vez tu ecuación porque... Sí, sí, sí. No, y es que están utilizando otra fórmula aquí que sea 2.4 veces el módulo. Sí, 2.4 veces el módulo menos dos veces el x por m. Y entonces no podríamos comparar del todo la ecuación, fíjate. ¿Esa fórmula se las dieron en el laboratorio? Sí, y es que también viene en el manual, pero la duda pues era esa, que en el manual viene primero un signo negativo y luego positivo, y en el laboratorio vienen dos negativos. Pero en el manual tampoco viene así. Espérame. No, porque en el manual viene 2 veces m, no 2.4 m. En el de Addendum, ajá, pero en el de Addendum sí viene, No, también está el 2 sí. en la ecuación 321 y 322. ¿Sí o sí? Sí, sí, sí. Es que esa ecuación la saqué de la página 44
del tomo de engranes, viene una tabla que es la tabla 3.2. Entonces, ahí es donde viene la ecuación del diámetro de círculo de pie o de dedendum, que dice que es el diámetro menos 2.4 veces el módulo, más 2 veces el desplazamiento de perfil por el módulo. Y viene de dos maneras, nada más cambia el módulo normalizado. No, es que la primera columna es para engrane recto y la segunda Ah, sí, es sí. para Para engrane helicoidales. helicoidal, donde también tienes un módulo tangencial, pero está en referencia al módulo normal. Normal, ajá, sí. Sí, sí. Este, es que en aquellas ecuaciones que estábamos viendo ahorita hace ratito, está en función de la Ujú. altura del diente. Sí, Y a final de cuentas, la altura del diente está en función del módulo también. O, y de otros factores, ¿no? sí, Porque ahí sí. te hicieron calcular en el laboratorio, tal vez te hicieron calcular. No, tu ecuación es esta, mejor dicho. Pues estaban bien, era lo mismo. Con el manual, o sea, con la tablita. Sí. O sea, en la foto que me enviaste el día de ayer, Ujú. ahí tienes arriba el diámetro de cabeza, que es el Ujú. diámetro de paso, Sí, sí. más 2 veces M, que aquí lo tienes también aquí, más 2 veces M, no sé si lo estoy compartiendo, déjame lo comparto. Estoy aquí en esta ecuación, donde tengo el cursor. Sí. Ok, sería el diámetro de paso más 2 veces M más 2 veces X por M. Ajá. Y es la misma ecuación que tienes ahí arriba en la foto que me enviaste ayer. Y el de pie, Ajá. el diámetro de paso menos 2.4 veces M menos... Ah, es que tú tienes ya el menos incluido. Ajá, y ahí es donde me surgió la duda. Sí, ahí es más Ujú. 2xm y la x va a estar en función de si el desplazamiento es positivo o negativo. Ok. Ok. Déjame anotar eso. Ok. Entonces va a depender del desplazamiento. Es que a lo mejor esa ecuación la pusieron así, Ujú. porque si te fijas en la ecuación de la última foto que te envié, Sí. de la que yo te envié, si el desplazamiento fuera negativo, Ujú. el signo que está dentro del paréntesis se vuelve positivo, Positivo. Ujú. pero con el signo negativo de afuera Ujú. vuelve a cambiar a negativo. Ujú. Sí, sí. Pero es que no, aquí no están contemplando el valor. Como lo están, en la última foto que te envié, como lo están aplicando para el engrane 1 y el engrane 2, dejan el mismo signo. Ajá, sí, sí, sí.
Híjole, sí está curioso, pero pues es que no sé de dónde lo hayan sacado ellos. Yo me quedaría con la ecuación que tienes en la tabla Ok. y que si x es negativa, pues sustituyes el valor introduces De... x con valor negativo. Ok. Si x es positiva, introduces x con valor positivo. Ok. Sí, entonces para tomarlo así. Sí, porque esa también va a ser mi referencia para checar cálculos. Ok. Ah, entonces gracias, Inge. No, ¿de qué? Tengo otro libro aquí. Déjame ver si también, si viene algo. Y es con otra norma, supongo, porque aquí aparece, en lugar del 2.4 que te acabo de decir, Ajá. viene 2.5. Mm, Pero está como te digo que lo tomes. con el negativo y luego positivo. Así es. ¿Ya lo Ok. viste? Ujú. O sea, el último término ya coincide con la tabla esta que tenemos ahorita en pantalla. Sí. Y la única diferencia es de que el término intermedio, sí, positivo para el de cabeza, negativo para el de pie, pero en lugar de ser 2.4 es 2.5. Ok. A lo mejor ahí redondearon o algo así. Pues a lo mejor sí, no sé. Y no veo la norma del perfil. Viene la norma del módulo, pero no del perfil. Sí, 3960, pero bueno. Bueno, queda así, ¿no? Sí. Sí, sí. Ok. Ok, estábamos jóvenes con pues creo que ayer nos quedamos con esta tabla, ¿no? De la involuta. Sí. ¿Sí o sí? Sí. Ok, y la involuta la estábamos sacando por... No, les dije que por favor me recordaran que nos quedamos en esto, que les iba a decir un error que viene ahí. ¿Sí o sí? Sí, sí.
Ok. Híjoles, jóvenes, cuando nosotros vemos un engrane cilíndrico recto, necesito que me vean, entonces déjenme encender la cámara. Un engrane cilíndrico recto, jóvenes, es como el que tengo aquí. Es una esponja, ¿verdad? No es un engrane. Pero si fuera recto tendría el diente así, paralelo a la flecha donde yo monto el engrane. Y obviamente ese diente que queda paralelo a la flecha donde yo monto el engrane, a la hora de que yo lo giro, vamos a decir que este es un plano tangencial, que queda aquí tangente a esta cara del engrane. Y a la hora de que yo veo ese plano, en ese plano queda la geometría del diente, tal y como lo veíamos ayer o antier, de cómo se genera la involuta. ¿Se acuerdan? Sí. Y entonces aquí yo podría estar viendo el canto derecho del perfil de este diente y el canto izquierdo del perfil del diente con las involutas que se estarían generando para formar este diente. Y obvio veo el ancho del diente en la raíz o en la cabeza del diente, o bien el ancho del diente que normalmente se mide sobre el círculo de paso o el círculo de contacto o círculo primitivo. Sin embargo, cuando el diente no es paralelo a la flecha, sino que el diente se inclina, obviamente el diente no tiene por qué salir de este plano. Y yo aquí saqué mis dedos más de este plano. Entonces, si yo cortara el diente aquí en este plano, no voy a ver la geometría normal del diente, sino voy a ver un diente alargado. ¿Se entendió? Sí. Y entonces, en el engrane helicoidal, antes de eso, otra vez me regreso al recto. En el engrane cilíndrico recto, cuando yo veo el diente así y estoy viendo el diente normal, también se dice que ese es un plano normal. Un plano normal que coincide con el plano tangencial que les acabo de decir que queda aquí a un costado del engrane. Pero cuando inclino el diente, el plano normal va a quedar perpendicular a la longitud del diente. Porque en ese plano que está inclinado, yo puedo ver entonces ahora sí la geometría normal del diente. Pero el plano tangencial queda con otra inclinación, que esa inclinación entre el plano tangencial y el plano normal me lo dio el ángulo de hélice que tiene el diente. ¿Se entendió? Sí. Eso nos lleva, jóvenes, a que veamos la siguiente imagen. En el cual, aquí estamos viendo que es un engrane helicoidal. Si yo extiendo esos dientes del engrane helicoidal sobre un plano horizontal, pues si yo veo acá este plano desde este lado, desde la cara derecha del engrane, lo que estoy viendo aquí es el plano tangencial. Y sí, yo puedo ver aquí el paso tangencial que hay desde donde empieza este diente hasta llegar al siguiente diente donde empieza el siguiente diente. Y ese es el paso tangencial, medido en ese plano. Pero en el caso del plano normal, es como si quisiéramos ver el diente, pero en un plano perpendicular
a la longitud del diente. Entonces, si esta es mi longitud del diente, el plano perpendicular a esa longitud es esta línea que yo tendría aquí. Y sobre esa línea podría medir el paso normal. Pero esta distancia está mal, porque me está diciendo que es el paso normal y es de donde empieza el diente a donde debe de empezar el siguiente diente, no a donde termina el siguiente diente. ¿Se entendió? Sí. Entonces, esta línea cortita que está aquí, deberían de recorrerla a donde empieza el segundo diente. Y esa distancia que hay de donde empezó el segundo diente a donde empieza el primer diente que estamos viendo aquí, medido sobre esta línea, es el paso normal. ¿Se entendió? ¿Puede repetir? Es que me distraje, por favor. ¿Entendiste lo de los planos? Sí, sí, o sea, sí, también lo del paso, solamente lo hice último. Mi mamá me habló y no lo escuché. Ah, dile que le voy a cobrar a tu mamá la segunda explicación. No, no te creas. Ok. El plano tangencial queda aquí sobre esta línea azul. El plano normal queda sobre esta línea roja. Porque entonces esta línea roja queda perpendicular a la longitud del diente. Y entonces el paso del diente se mide de tal forma que yo me posiciono en un diente y tengo que llegar al mismo punto del siguiente diente. Entonces, en el plano tangencial, regreso al color azul. En el plano tangencial, que es sobre la línea azul, voy a tomar este punto de que inicia este diente y sobre esa línea voy a ir a donde inicia el segundo diente. Y el segundo diente inicia en este punto. Híjoles, ahí lo pegué mucho. Déjenme borrarlo. Vuelvo a dibujar la línea. Y el segundo punto es este punto. Entonces, sobre esa línea yo puedo medir el paso tangencial que está puesto aquí. En el caso del plano normal, me cambio color rojo. Ellos seleccionaron el principio del diente aquí. Y entonces tengo que ir al siguiente diente, pero al mismo punto que sería a esta parte de aquí. Y esa distancia la tengo que medir sobre este plano normal, que es esta línea que puse acá. Y entonces trazo líneas paralelas al diente. Híjole, no me salió tan paralela, déjenme la vuelvo a quitar. Y por alguna razón me apareció esto de noticias. No, pero sí ya lo entendí. Ahí ya se quitó. Voy a trazar las líneas. Ah, es que no estoy en Teams. ¿O cuál otra aplicación estuve usando con Teams que me permitía trazar líneas rectas? Bueno, no me va a dejar aquí. El chiste es de que tengo que medir esta distancia que hay de aquí, de este punto, a este otro punto, pero con líneas paralelas a los dientes. Y entonces, este sería el paso normal, medido en el plano normal que queda perpendicular al diente. Y entonces, ya debieron de haber visto algunas fórmulas, y de hecho, para terminar yo ya este capítulo,
ya este desarrollo de ecuaciones no nos interesa tanto tampoco ahorita para su proyecto, jóvenes. Es tratar de entender qué es lo que está pasando con esto, pero así con la explicación que yo les estoy dando es entendible. De tal forma que en las ecuaciones que vienen al final del capítulo, pues aquí viene que va a existir una relación de transformación, que hay un ángulo beta medida sobre el círculo primitivo, que hay, perdón, la relación de transformación es medido sobre el círculo primitivo. Este valor de beta va en el segundo renglón y es el ángulo de hélice. El plano normal a la línea del diente significa que es todo lo que tenga subíndice n y por lo tanto hay un módulo normal, un ángulo normal de presión. Cuando el plano de corte oblicuo perdón, oblicuo a la línea del diente o tangencial al diente, que es en el caso de los engranes helicoidales, pues va a tener subíndice T, va a tener un módulo tangencial o de paso oblicuo, que el módulo tangencial es igual al módulo normal entre el coseno de beta, que es el coseno director. Y por lo tanto van a tener también un ángulo tangencial u oblicuo de presión, donde lo pueden calcular a partir de esta ecuación. La tangente de alfa t, que es el ángulo tangencial, es igual a la tangente del ángulo normal entre el coseno director de beta, que es la inclinación del diente. Y entonces una observación, para engranes rectos, el plano normal coincide con el plano oblicuo, es decir, que beta es igual a 0, que el módulo tangencial es igual al módulo normal e igual al módulo m, no, nada más. Y que el ángulo de contacto es igual al ángulo tangencial o al ángulo normal de presión. Y entonces ahora sí tienen aquí qué parámetros van a calcular para engranes rectos y para engranes helicoidales. Y obviamente, como pueden ver aquí, el paso primitivo, pues lo calculamos como el módulo por pi. Pero si quiero calcular el paso tangencial, pues es el módulo tangencial por pi. Y entonces, en los engranes helicoidales normalmente se manejan en la mayor parte con el módulo tangencial, pero hay algunas otras, por ejemplo aquí, que está el módulo normal. Y entonces, ahora sí, tenemos el cálculo del diámetro, perdón, del paso de contacto, el diámetro del círculo primitivo, el diámetro del círculo de cabeza o adendum, del latín que cabeza es adendum y por eso viene de subíndice A minúscula. En el caso de pie, es el diámetro del círculo de pie, o en latín que es dedendum, y aquí debería de tener D subíndice D, pero para no repetir la D, pues dijeron pues foot en inglés y entonces le pusieron la F de diámetro de pie. Viene el diámetro del círculo base, viene la distancia cero entre ejes. La distancia cero entre ejes es cuando no hay desplazamiento de perfil. Y entonces aquí viene cómo se calcula. Así lo estuvimos haciendo nosotros en clase. Bueno, más que con esta ecuación, con esta otra. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Y posteriormente viene la fórmula del grado de recubrimiento. Vuelvo a insistir, el grado de recubrimiento tiene que ser mayor que 1. Y ayer veíamos gráficas donde hay desplazamiento de perfil para que se logre un incremento en el grado de recubrimiento del perfil. Es decir, que haya más de una vez el ancho de engranes en contacto. Y eso significa que entonces puede ser un engrane que puede transmitir potencia a altas velocidades. En el caso de su proyecto no va a venir esto, jóvenes, de ángulos de engranes que necesiten tener un ángulo de hélice para poder generar un grado de recubrimiento más alto, pero lo van a poder calcular con esta ecuación para sus dientes de engranes cilíndricos rectos. Viene el número de dientes límite, teórico y práctico.
que pueden poner está en función del ángulo de presión en el cilíndrico recto, en el cilíndrico helicoidal, tanto del ángulo de presión como el ángulo de hélice. Viene el recubrimiento de salto, la distancia entre ejes ya con desplazamiento de perfil, la sumatoria de los desplazamientos de perfil que se recomiendan en función del número de dientes y de lo que viene siendo también el ángulo de presión tangencial, en este caso, y normal. El diámetro del círculo de rodadura, el número de dientes sustitutos, si es que quieren también calcularlo de esta forma. ¿Esa Si parten distancia de... entre ejes, esa distancia entre ejes es la misma que la anterior? Sí, nada más que aquí con desplazamiento de perfil y arriba sin desplazamiento de perfil, por eso dice distancia cero entre ejes. La distancia cero entre ejes es sin desplazamiento de perfil. Es decir, que X de cada engrane es cero, por eso le llaman distancia cero. Gracias. ¿Sí? De nada. Y continúa la tabla aquí. Ya más específico para cilindros, para engranes de envolvente, en especial de la norma del perfil DIN 867, utilizados normalmente para ingeniería mecánica. Y otra vez empezamos con la distancia entre ejes, aunque hay algunas fórmulas de arriba que también se comparten con la parte de aquí. Es decir, los diámetros nominales de cabeza, de pie, sigue siendo los mismos. Distancia cero entre ejes, no sé en qué cambie esta fórmula con la anterior, porque a final de cuentas, esto es lo mismo que estábamos viendo allá atrás, en la tabla anterior. El ángulo de presión o de contacto sobre el cilindro primitivo, aquí vienen las fórmulas. Ángulo de presión o de contacto sobre el cilindro de rodadura, que sería con el subíndice W. Y la sumatoria de desplazamientos, el ángulo de hélice con relaciones angulares, el módulo, hay un módulo normal y un módulo tangencial. Y como podrán ver, pues aquí nos están hablando de plano de corte oblicuo, es decir, el tangencial, y el plano de corte normal, que sería perpendicular a la longitud del diente. Y pues bueno, número de dientes, diámetro primitivo, diámetro base, diámetro de rodadura. Y pues esta última tablita son todos los parámetros que hay que calcular de todos los engranes jóvenes de su proyecto. Y con esto, me falta todavía parte de la tablita. Diámetro de cabeza o adendum, con desplazamiento de perfil, obviamente. Diámetro de pie o de dendum, que en estas ecuaciones no nos fijamos. Y no sé si tu engrane era helicoidal. No, era recto. Es recto. Ok. Paso primitivo, paso de contacto, anchura o espesor del diente sobre el diámetro primitivo, recubrimientos parciales, recubrimiento de perfil, recubrimiento de salto, recubrimiento total. Y pues bueno, todo eso es para llevar un control de los límites para interferencias de contacto o recorte en el pie y evitar choques. ¿Alguna pregunta? No dije. Como podrán ver, jóvenes, hasta que no usen las ecuaciones, hasta que no requieran de fabricar el diente o de sacar las dimensiones del engrane para ver si lo hago el engrane con alma esbelta en lugar de un cuerpo sólido, completo, así recto,
es cuando se van a dar cuenta, jóvenes, si pueden llegar a tener alguna duda. Entonces, yo creo que dejo las clases hasta aquí. Vean la importancia del capítulo 3, vean la importancia del capítulo 10 y 11, o creo que era 11 y 12. Pero también creo que el 10 se hablaba de lubricación, entonces, pues pueden ir leyendo, aquel que no está haciendo cálculos ahorita o no está ayudando con cálculos, puede ir leyendo qué onda con la lubricación para que cuando tenga información la pueda sacar. Entonces, no puede haber nadie ahorita sin que trabaje, jóvenes. Si yo estoy haciendo el cálculo de la flecha, pues alguien más que seleccione los rodamientos y que digan, ok, quiero que todos los rodamientos duren, no sé, 20,000 horas. Y es más, tómenlo así, 20,000 horas para el proyecto. Y seleccionen el rodamiento adecuado para que dure 20,000 horas. No recuerdo si ustedes tienen, déjenme checarlo de una vez. Me voy a ir a materiales de clase. Y en materiales de clase tienen análisis de esfuerzos. Ah, caray, la foto de perfil del equipo. Fuerzas, fuerzas, fuerzas. El manual y relaciones de transformación. Ok, voy a cargar un archivo que los alumnos que llevaron diseño con mecánico A conmigo el semestre pasado, lo deben de tener, jóvenes. Es este archivo que se llama cojinetes de rodamientos. Entró como el primero en la lista, cojinetes de rodamiento. Y son unos apuntes de un profesor cubano donde viene un diagrama de flujo para cómo seleccionar rodamientos. Lo voy a abrir para compartírselos ahorita rápidamente. Déjenme salgo de la presentación de aquí. Aquí está, es del profesor González Rey, García Tol y Ortiz Cárdenas. Pero es exclusivo del capítulo 4 de cojinetes de rodamientos. Está padre porque nos hablan de las partes del rodamiento. Si quieren leerlo, es de lectura rápida. Son 15 hojas, no hay ningún problema. Les habla de los tipos de elementos de rodaduras, de los tipos de rodamientos que puedan tener, de bolas, de rodillos, de agujas, de rodillos cónicos, de bolas axial. Las clasificaciones o designaciones que se dan. Este apartado está bien padre, jóvenes. Yo siempre lo utilizo para explicar el tema de rodamientos, porque en la designación de un rodamientos, por la ISO, normalmente viene de 5 números. El primer número me indica qué tipo de rodamiento es. Puede empezar con 0 para rodamiento de bolas de doble contacto de 2 hileras, con 1 para rodamiento de bolas de 2 hileras con movilidad angular, el 2 para rodamiento de rodillos cónicos abarrilados o abarrilados de 2 hileras con movilidad angular, 3 para rodamiento de rodillos cónicos de contacto angular, 4 para rodamiento de bolas rígido de 2 hileras, 5 para rodamiento de bolas axial, 6 para rodamiento rígido de bolas. Y aquí vienen las series más comunes de cada uno de esos tipos de rodamientos. 7 de bolas con hombro, 8 de rodillos pero axial, N, los de rodillos normalmente se designan con letras, pero viene la serie de diámetro y serie de anchura más común también aquí arriba. El segundo número es la serie de anchura para rodamientos radiales o serie de altura para rodamientos axiales. El tercer número es la serie de diámetros y los últimos 2 números de la designación es el diámetro interior del rodamiento dividido entre 5.
Entonces eso me da una idea de cuál es el diámetro de la flecha, por la pura designación del rodamiento. Perdón. Continúo y vienen algunos cálculos para seleccionar el tipo de lubricante, la fórmula de cómo se calcula la vida del rodamiento, la carga equivalente radial del rodamiento, P, todos se han de acordar de esta fórmula de P igual a X por FR más Y por FA. Las gráficas de viscosidad para la selección del lubricante, pero a final de cuentas, jóvenes, viene este diagrama de flujo. Este diagrama de flujo es una propuesta de selección del tamaño en rodamientos de bolas. Parte de aquí, de este rombo, donde preguntan si las revoluciones a las que gira el rodamiento es mayor de 10 revoluciones por minuto. Phi significa que no. Entonces, si es no, todo se calcula como carga estática. Es decir, como el rodamiento giraría a menos de 10 revoluciones por minuto, pues significa que es un cálculo de carga estática, que el diagrama de flujo aquí termina, aquí está el fin. Pero si gira más de 10 revoluciones por minuto, es un sí, y tengo que partir aquí y seguir este diagrama de flujo que vean, terminó mucho después que el caso de carga estática, y que es lo más interesante, el caso de carga dinámica. Y tengo que partir conociendo estos datos. LH es la vida en horas, N las revoluciones a las que va a girar, qué fuerza radial va a aplicársele, qué fuerza axial va a aplicársele, P es el exponente que utilizan ellos en la fórmula de la vida del rodamiento. Yo en mis apuntes lo utilizamos con un exponente A, y como es de bolas, pues el exponente vale 3. A1 es un factor de confiabilidad, arribita está la tabla del factor de confiabilidad, de hecho no estaba muy lejos, aquí está. Y para fiabilidades del 90%, el factor A1 vale 1. Pero si quiero una fiabilidad del 99%, mi factor A1 va a valer 0.21. Normalmente los cálculos los hacemos con un factor A1 de 1 con una fiabilidad del 90%, jóvenes. Y de esa forma, entonces, podemos entrar ya con estos datos a calcular, por ejemplo, la vida necesaria en millones de revoluciones. Para eso se sustituye la vida en horas, se multiplica por la velocidad a la que gira el rodamiento por 60 entre 1.000.000 y sacamos la vida necesaria. Se propone que la carga equivalente radial sea igual a la fuerza radial y con eso se calcula, con esta LNEC y esta P mayúscula, al igual que el factor de confiabilidad y el exponente P igual a 3, se calcula la capacidad de carga dinámica necesaria para que dure estos millones de revoluciones y por lo tanto estas horas. Y entonces entran a catálogo y buscan un rodamiento que tenga una capacidad dinámica de catálogo mayor que esa necesaria, porque esa mayor pues va a aguantar esa vida que se requiere. Posteriormente determinan el valor de E, que está en función de la fuerza axial entre la capacidad de carga estática del rodamiento. De ese rodamiento que encontraron en el catálogo, sacan los valores de qué capacidad de carga estática tiene, qué capacidad de carga dinámica, y ese valor de E me ayuda a hacer esta comparación. Si la relación de fuerza axial entre fuerza radial del rodamiento es menor que E, X vale 1 y Y igual a 0, para poderlo utilizar en esta fórmula. Pero si FA entre FR es mayor que E, X y Y, hay que sacarlos del catálogo o del manual de rodamientos que tienen ustedes en el tomo número 2, para poder sustituir el valor de X aquí y el valor de Y aquí. Se multiplica X por la fuerza radial, X es el factor de carga radial, Y es el factor de carga axial, y entonces cada uno ya se sabe por cuál se va a multiplicar. Calculan la carga equivalente radial del rodamiento, y esa carga equivalente la vuelven a sustituir en el cálculo de la vida en millones de revoluciones. Pero con los factores de la capacidad de carga dinámica del rodamiento que seleccionaron, con la carga equivalente radial que ya acaban de calcular, elevado a la 3, que es el exponente, multiplicado por el factor de confiabilidad y un factor de lubricación. Yo tomo estos factores de 1
Y si esa vida que calcularon es mayor que la necesaria que calcularon acá arriba, pues ese es mi rodamiento adecuado. Oiga, profe, pero resulta que el rodamiento que seleccioné dura 40,000 horas en lugar de 20,000. ¿Y no habrá uno que dure 20,000? Porque entonces estás poniendo un rodamiento muy sobrado. Y entonces, pues sí puede haber. Entonces me tengo que regresar otra vez al catálogo a buscar un rodamiento que tenga una capacidad de carga dinámica cercana a esta necesaria que se calculó. ¿Para qué? Para que en el cálculo me diga si va a aguantar las 20,000 horas o no las va a aguantar. Y no que me dura 40,000 horas. ¿Preguntas? No, profe. Si no hay preguntas, jóvenes, aquí me detengo. Los veo mañana para ver si hay alguna duda.